las alegaciones finales corresponde recibir las réplicas. Señor fiscal, ¿va a ejercer el derecho a réplica? Sí, magistrado, quizás Ya. más limitado aún del tiempo que vuestra señoría. ¿El Ministerio del Interior? También, señoría. ¿El Consejo? También. ¿Las defensas del señor Espinosa? Por esta parte sí, magistrada. ¿La defensa del señor Rojas? También, señoría. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a cada uno se le había dado un tiempo de 10 minutos. Comenzamos con el Ministerio Público. Señor fiscal, dispone de 10 minutos para su réplica. Muchas gracias, vuestra señoría. Vuestras señorías, haciéndome cargo de algunas de las alegaciones de las defensas, voy fundamentalmente a aquellos aspectos que me parecen más relevantes y comunes en ambas defensas. Vuestra señoría, se ha consultado y lo ha señalado tanto el señor Valenzuela como el señor Gaete, que aquí respecto de los registros fílmicos, que por una parte correspondieron al señor Gaete y por otra parte correspondieron al señor Borges, hubo actas de incautación. Y las defensas lo saben y ahí están en los antecedentes de investigación. Distinto es, de la acta de incautación, es la formación de la cadena de custodia. Y respecto de las cadenas de custodia, su señoría, y esto lo digo a propósito del deber de registro, que tantas veces han hecho mención los señores defensores. La cadena correspondiente cadena de custodia, correspondiente al registro fílmico del captado por el sargento Borges, precisamente señala que corresponde al registro fílmico captado por el señor Borges el 12 de noviembre del año 2019. Lo dice la propia cadena de custodia. Respecto de los 5 registros fílmicos que fueron de alguna forma obtenidos desde el teléfono del señor Gaete, así como también las 26 fotografías que fueron obtenidas desde el teléfono del señor Gaete. Precisamente la cadena de custodia de lo continuo señala que esas 26 fotografías y esos 5 registros fílmicos fueron obtenidos del señor Gaete respecto de el día 12 de noviembre del año 2019. Entonces tenemos testimonios de Gaete, testimonios de Borges, que señalan el día 12, las cadenas de custodia señalan que corresponden a los hechos del día 12 de noviembre del año 2019. Tenemos la corroboración del señor Valenzuela por lo demás, que el oficial investigador. Y por lo tanto, esto del deber de registro, o esta falta u omisión del deber de registro, no es tal. No es tal, al menos, como lo pretende hacer la defensa argumentar, o en cuanto a su profundidad, o en cuanto a su extensión. De tal forma que aquí no se trata de medios de prueba u otros medios de prueba, otro medio de prueba o evidencia material respecto a cuyo origen no se tenga conocimiento, por cuanto el conocimiento ha sido refrendado por testimonios de los funcionarios policiales, señor Gaete, señor Borges. Esos testimonios policiales se corresponden con las cadenas de custodia y por lo tanto, su señoría, insisto en ese punto, el registro está y inmediatamente voy haciendo presente algunas alegaciones del señor defensor. La corroboración existe. Y esto lo digo también a propósito de porque la defensa del señor, me voy a referir a la defensa del señor Rojas, en este caso, habló de corroboración, ¿no? Y gran parte de su alegación fue en ese sentido.
diciendo que aquí existe una sola fuente de imputación, y al existir una sola fuente de imputación no hay corroboración. Y lo cierto, magistrado, es que la corroboración no está determinada por la institución de quien viene la información, sino que cuáles son las diversas vías para contrastar una información que, por mucho que venga de una sola institución, por diferentes vías permite obviamente corroborar ciertos acertos. Y eso ocurre en este caso, su señor. Y de alguna forma ya lo hice presente en alegato de apertura y no voy a insistir en ello. ¿Ah? Pero aquí existen registros, existen testimonios, existen registros fílmicos, existen evidencias materiales, existen otros medios de prueba, existen vestimentas. Su señor. Y por lo tanto, aquí las formas de corroboración tienen distintas vías. Y por lo tanto no tiene sustento aquella, a juicio del Ministerio Público, sin duda, ¿no? Aquella falta de corroboración, fundando ella que al venir de una sola fuente de imputación se adolece de esta corroboración necesaria para formar la convicción. Vuestras señorías, quiero, y es importante en este punto, porque mucho se habla de, y nosotros debemos, como Fiscalía, insistir en aquel punto. Se habla de debido proceso. La pregunta es, ¿qué es el debido proceso? ¿Y de qué está constituido el debido? Importante, su señoría. Yo creo que esta sentencia es muy importante, la 87-306-2021. Esta es la Corte Suprema también. Y esto lo conecto con lo que dijo el abogado señor defensor, o sea, el abogado señor querellante del Ministerio Interior. Esto de cómo se van asentando o no la jurisprudencia. Y también lo digo a propósito de que si estamos en este segundo juicio, porque también hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema. Un pronunciamiento de la Corte Suprema de noviembre del año 2021, y sin embargo, por lo menos aquí aparece que 6 de abril del 2022 indica esta sentencia de la Corte Suprema, la 87-306. Es de fecha reciente, 6 de abril de 2022, dice. Bueno, y pareciera ser que acá sostiene cuestiones distintas a lo que sostuvo en el fallo que nos permite estar en este juicio. Miren, vuestra señoría, solamente en el caso del recurrente Christopher Mbairo Ríos Herrera, se expone que la infracción denunciada ha tenido lugar en el pronunciamiento de la sentencia desde que se validó la utilización de la figura del agente encubierto y el agente revelador. Además de existir un uso ilegal de cámara, además del dispositivo comunicacional de CENCO. Se suma la actuación autónoma cuestionada, fue afectada por funcionarios que ocultaban sus placas institucionales. Se infringe, bueno, mucha señoría, en este caso en particular, se rechaza el recurso de nulidad. El caso, funcionarios policiales, OS9, de civil, en Arica, resguardando ciertos espacios públicos dispuestos por el mando, conforme las instrucciones del día, lo disponen a concurrir a un cierto lugar, y ahí sorprenden la confección de artefactos incendiarios, y bueno, y se acusa dentro de los fundamentos de nulidad los mismos, su señoría, que las cámaras, que carabineros, que por qué habían carabineros de civil, quién los autorizó, que por qué las cámaras. Su señoría, rol 87-306, guión 2021,
Fallo del 6 de abril del 2021. Se rechaza la. Es un caso muy, muy parecido al que estamos viendo el día de hoy, en donde se alegan prácticamente lo mismo. Cobra importancia lo que dice el abogado, señor, al abogado querellante del Ministerio del Interior. En el sentido que vamos a la. Ya en ese fallo se desarrolla muy bien, su señoría, en el que acabo de leer, cuáles son los alcances del debido proceso. Y dentro de los alcances del debido proceso, nuevamente aquí, yendo a la causa que nos ocupa, la pregunta es, queremos saber de qué forma, bajo los argumentos de la defensa, frente a un hecho de flagrancia, nosotros vamos a seguir sosteniendo aquello que estamos en presencia de un hecho de flagrancia. Cuando Carabineros, en las circunstancias, señoría, en las circunstancias, no puedo dejar de insistir en aquello, en las circunstancias, cientos y miles de manifestantes tenían que andar de civil. Bueno, ya lo he dicho, no pueden andar de uniforme. Lo hubiesen golpeado, quizás que hubiese pasado por la cara. Tenía necesariamente que Está en su tiempo, a fiscal. ese hecho. Estoy listo en el tiempo, magistrado, deme solamente un minuto. Frente a ese hecho particular, la Fiscalía insiste que debía registrar video o fotografía. ¿De qué forma, más allá de una cuestión de principio, de qué forma esa actuación conecta con una infracción al debido proceso? Y eso no ha sido explicitado, ni siquiera la sentencia de la Corte Suprema que dispuso la realización de ese juicio. Y ese es el llamamiento que hace la Fiscalía. ¿De qué forma se vulnera un eventual debido proceso? Muchas gracias. Muy bien, corresponde oír las réplicas del Ministerio del Interior. Abogado, dispone de sus 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por medio de esta réplica, Perdón. precisamente. Le voy a pedir que se me espera 3 segundos para terminar un poco de cerrar la última idea del fiscal. Muy bien, vamos a esperar a la redactora. Ahora sí, muy amable. Gracias, señor querellante. Ya, entonces, ahora sí, don Samuel, dispone de sus 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Como les había comentado, a través de este espacio, señorías, intentaré hacerme cargo de los cuestionamientos expuestos por ambas defensas en su alegato del pasado día viernes 27. Tal como sostuvimos previamente, señorías, en nuestra clausura, creemos que estamos en condiciones de afirmar que el conjunto de elementos de convicción que han sido expuestos ante vuestras señorías son más que suficientes como para poder derribar el estándar probatorio que establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Probablemente un buen ejemplo de aquello, señorías, de dicha suficiencia sea el hecho que ambas defensas hayan concentrado sus alegaciones no en la prueba misma, sino que principalmente en que estos antecedentes sean valorados negativamente. Pero entendemos que dichos reclamos, señoría, no debiesen prosperar. Hemos ya expresado, señoría, las razones que, en razón de las cuales, por qué entendemos que no se ven perturbados ni el debido proceso penal, el debido proceso, ni la intimidad, ni otro derecho fundamental. Sin reiterar, desde luego, lo ya expuesto, señorías, me enfocaré en algunos puntos de los cuestionamientos de las defensas. En general, las propias defensas, y en particular la defensa del imputado, el señor Benjamín Espinosa, han enfocado sus alegaciones a la supuesta vulneración que se aprecia a partir del actuar policial durante la investigación en lo tocante al deber de registro. De partida, señorías, es relevante mencionar que esto no fue parte de lo que la excelentísima Corte Suprema tomó en consideración para anular parcialmente el primer juicio oral celebrado. Y esto, señorías, es relevante porque
Si algo hemos podido escuchar previamente de las defensas en sus alegatos de apertura y clausura, es precisamente una reiterada cita al fallo dividido, rol 36.487-2021 de la excelentísima Corte Suprema. Pero dicho fallo, señorías, que parece ser el principal insumo argumental de las defensas, no toma como base tal supuesta falta de registro de las actuaciones policiales en su pronunciamiento de nulidad. De esa manera, señorías, creemos que existe entre el principal insumo argumental de las defensas y el reclamo de vulneración de garantías fundamentales una evidente desconexión. Pero más allá de lo anterior, señorías, debemos tener presente que tal como surge a partir de las diversas pruebas rendidas en juicio, en particular la prueba testimonial, las actuaciones que llevaron a cabo los funcionarios policiales durante la investigación dejaron un adecuado registro conforme a las exigencias legales. Y de haber incluso alguna omisión, señorías, esta en ningún caso sería de la suficiente entidad como para explicar una afectación al debido proceso y derecho a defensa tal como han planteado las defensas. En relación a las cadenas de custodia cuestionadas por la defensa del imputado señor Benjamín Espinosa, don John Maulén, lo cierto es que, tal como explica el testigo David Gaete en juicio oral, la fecha estampada en el formulario que fue también exhibido corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho delictual, lo cual también, según explica el testigo, tal designación en dicho rubro o espacio del documento es una práctica que no es poco frecuente. Y más allá de esto, señorías, el testigo se explaya, da razón de sus dichos, y lo más relevante es que tal cuestionamiento de la defensa no logra unirse y concatenarse causalmente, tal como es exigible, a la infracción del debido proceso. Todo lo contrario, se le cuestiona extensamente sobre este punto por parte de ambas defensas y el testigo da razón de sus dichos y explica tal situación. Simplemente, señorías, afirmar que una vulneración existe no basta. No basta, señorías, simplemente afirmar la existencia de una vulneración. Más aún cuando lo que se pide, señorías, es que la búsqueda de la verdad, el principal objetivo del proceso, quede a mitad de camino, quede relegada, señorías. Además de este punto central, señorías ilustrísimas, que entiendo atañe a los cuestionamientos de ambas defensas, me gustaría también precisar ciertos aspectos de los alegatos de clausura del defensor del señor Benjamín Espinosa. Contrario a lo que se afirmó el pasado viernes, la excelentísima Corte Suprema en su resolución no dijo que el día 12 de noviembre, el día en que ocurren los delitos que aquí son juzgados, no exista ninguna instrucción emitida por el Ministerio Público. Creemos que aquí la defensa ha hecho una referencia incorrecta de lo que se expresa en dicha resolución. En particular, señorías, en el considerando 22º de la sentencia ya citada, que anuló parcialmente el primer juicio en esta causa, la Corte no asienta otros hechos distintos a los que se tienen por acreditado ante el Tribunal Acuo. Esto es natural, señorías. No se estaba revisando eso, sino que toma tales hechos para pronunciarse y en este punto remarca que en la sentencia condenatoria logra acreditar que la orden previa del fiscal fue otorgada en horas de la noche, en forma verbal, ese mismo 12 de noviembre, y que fue registrada al día siguiente, esto es el 13 de noviembre, en el parte policial, distinto al afirmado por la defensa. Y lo mismo, señoría, ha surgido en este juicio conforme a la prueba que ha sido rendida, en particular la declaración de testigos. Se ha hecho, además, señoría, una alusión por la defensa del señor Benjamín Espinosa a procesos de edición. Esta es la palabra usada, procesos de edición en relación a la extracción de datos informáticos de un dispositivo a otro, de un celular a un CD, de una tarjeta de memoria a un CD, etc. Y lo cierto es que nada de lo expresado en juicio a partir de las preguntas que las propias defensas dirigieron a los testigos puede dar pie para afirmar que los archivos exhibidos fueran editados, esto es, modificados o adulterados. Incluso esto es negado al ser consultado por ejemplo, al testigo, el señor Juan Borges, por parte de la defensa, el señor John Maulén. El simple hecho, señorías, de que existe el traspaso de información, una extracción de datos, en este caso videos o fotos, de un dispositivo informático a otro, no permite señalar que estemos frente a un proceso de modificación de tales datos o archivos. Y sumado a esto, señorías, no se rindió prueba pericial que permitiera acreditar siquiera mínimamente tal punto como para dar sustento a una afirmación tan enfática en relación a la modificación de archivos informáticos.
Algo similar también, señorías, podemos reprochar en relación a la crítica que esta defensa hace a la labor de la perito señora Vanessa Saldías, quien supuestamente no habría usado un software idóneo para realizar las labores comparativas. Y en este punto, señorías, es relevante que nos preguntemos, ¿es claro que el software empleado no era el idóneo? ¿Se sabe acaso, señorías, de la existencia de un software que ineludiblemente haya sido necesario para realizar tal labor pericial? ¿Menciona siquiera la defensa cuál es el software que debió indefectiblemente haber empleado la perito? Y esto, señorías, desde luego que no encuentra respuesta en la actividad probatoria de la defensa. Contrario a lo que indica la defensa, la perito describió los pasos y la metodología seguida e indicó el software empleado para introducir las fotografías y captura de imágenes al informe respectivo, las herramientas de Word de la suite Office. Y la defensa, señorías, cuestiona efectivamente el uso de tal programa, pero no se entregan, como ya hemos señalado, señorías, razones o motivos para poder compartir una afirmación también tal enfática en un plano, además, técnico, señorías. Eso por un lado. En lo que concierne a los alegatos también de clausura del señor defensor a cargo de representar al acusado, señor Matías Rojas, me gustaría precisar un punto, señoría. Afirma dicha defensa que estamos frente a la imposibilidad de tener por establecidos delitos sancionados en la ley de armas vinculados a la confección de bombas incendiarias, ya que no se habría traído un perito para acreditar tal circunstancia en relación a la naturaleza de tales objetos. Pues bien, para partir, señorías, debemos recordar en este punto que estamos en nuestro sistema procesal donde impera el principio de libertad probatoria conforme a lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal. Contrario a dicho principio, que la defensa, lo que la defensa pretende establecer, señorías, sería una exigencia extralegal que más bien se compadecería con un sistema de prueba legal o tasada, pero no con nuestro sistema de libertad probatorio. Señala la defensa que no sería posible entonces en ningún caso una condena por el delito del artículo 10 de la ley 17.798 en ausencia de dicho peritaje. Sin embargo, señorías, la respuesta obvia es evidente a lo ya señalado, puesto que ya en un juicio previo, por hechos similares y sin peritaje, ya se habría condenado a los imputados por dichos hechos. Pero además de esto, señorías, se ha logrado también en juicios análogos, para poner ejemplos que escapen de esta situación, de porte ilegal de armas de fuego, la condena de acusados sin que haya sido incautado el arma y periciada la misma, señorías. Ejemplo de aquello, para citar, señorías, el RIT 244-2016, sustanciado ante el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el cual se condenó a un acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego sin que se haya recuperado el arma ni declarado un perito respecto de esta y su aptitud para el disparo. De esa forma, señorías, sí, en ese caso me dio prueba que permitió establecer la existencia del delito, tal como declaraciones de testigos acerca de haber presenciado disparos y el hallazgo de casquillos en el sitio del suceso. Dicha sentencia, señorías, fue también objeto de un recurso de nulidad que fue conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que fue rechazado. De esa manera se mantuvo ejecutoriada la condena. El rol de la Corte de Apelaciones de Santiago es el 1427-2017. Lo relevante entonces, señorías, es que otros medios de prueba también permiten acreditar la existencia del delito, y más aún en un sistema de libertad probatoria. Y en este caso, señorías, se ha presentado la declaración de testigos, no solo uno, sino que también varios que han señalado la existencia de estas conductas de confección. Se han observado videos e imágenes en los cuales se observa a los imputados portando bidones, señorías, usados para rellenar botellas más pequeñas de tipo vidrio, retazos de tela que sobresalen por los anteriores de género, usados como mechas en la boquilla, y además de esto también en la exhibición de videos, los que posteriormente se aprecian que al ser lanzados y mediante llama, estos han logrado ocasionar, señorías, también principios de llamas o incendios. En base a tales consideraciones... En su tiempo, abogado, se ya un minuto. Concluyo de esa manera, Gracias. señora presidenta, mis disculpas. En base a tales consideraciones, señorías, y finalizando, es que reiteramos nuestra solicitud de condena. Muchas gracias por la paciencia, señoría. Ya. Muy bien. Corresponde entonces recibir las alegaciones finales del Consejo de Defensa del Estado. Don Nicolás, dispone de sus 10 minutos. Gracias, señoría. En esta réplica nos gustaría hacernos cargo de algunas alegaciones, las principales alegaciones vertidas por la defensa en sus alegatos de clausura.
tomando como punto de partida que nosotros entendemos, conforme a lo que señalamos el día viernes, que se ha superado el estándar probatorio en virtud de toda la prueba convergente que da cuenta de los hechos imputados. Y en ese sentido, atendido a que se ha superado el estándar probatorio, nosotros entendemos que las alegaciones de la defensa se han centrado principalmente en esta idea de ilicitud, en la manera de obtención de la prueba de cargo, y que esa ilicitud es la que teñiría de ilegalidad todo el procedimiento. Lo primero es que nosotros vamos a aseverar nuevamente que entendemos que el actuar de la policía se encontraba completamente ajustado a derecho en virtud de lo dispuesto en el artículo 83, letra C del Código Procesal Penal, esto es, hipótesis de flagrancia. Reiteramos que se trata de un encuentro fortuito entre un testigo policía y la comisión flagrante de un delito. Y entonces, es esa circunstancia la que haría irrisorio, en términos prácticos, arribar a una conclusión como a la que arriban las defensas. Esto es que existiría una exigencia de autorización previa para efectos de poder realizar diligencias investigativas tendientes a acreditar los hechos que se están presenciando. Hechos que se consuman y agotan en el mismo instante. ¿Qué quiere decir esto? Que una exigencia como la que echan de menos las defensas, en orden a obtener una autorización previa para realizar estas grabaciones o tomas de fotografía, haría que sea imposible probar la comisión del delito respectivo en la vía pública. Eso básicamente redunda en una imposibilidad para el Estado de cumplir una de sus principales funciones, su señoría, que es la mantención de la paz social. E implicaría por la vía práctica incluso una garantía de impunidad para quienes cometen delitos a vista y paciencia de funcionarios públicos llamados a perseguirlos. En términos de cualquier argumento que se enarbole desde las teorías de la justificación de la pena, la verdad es que una conclusión de ese tipo carecería de toda racionalidad. No es razonable otorgar garantías de impunidad ante la comisión de delitos en la vía pública, que es el efecto práctico que tiene la exigencia que echan de menos las defensas en este juicio. Pero además, su señoría, las defensas en sus alegatos de clausura hacen referencia a una serie de infracciones a las cadenas de custodia, a las que ya se han referido mis colegas antecesores. Por eso voy a ser bastante escueto en este punto, y la verdad me gustaría hacer referencia a una jurisprudencia sistemática de la Corte Suprema en orden al principio de trascendencia. Y el principio de trascendencia, como lo ha señalado nuestra Corte Suprema, tiene que ver con el hecho de cómo ciertas desprolijidades pueden o no pueden afectar al estándar de convicción que se forma el tribunal en virtud de la prueba rendida en juicio. Y el nombre del principio, al parecer, es bastante sugerente en orden al contenido del mismo. Y es que no cualquier desprolijidad es suficiente para efectos de hacer decaer el valor probatorio de un medio de prueba. Las desprolijidades deben ser sustantivas. Y en la medida en que son sustantivas, es que cobra sentido que las mismas tengan importancia en términos de que impiden la actuación o el ejercicio de derechos de alguno de los intervinientes en juicio. Entonces, ¿cuál es el correlato lógico de la alegación de una desprolijidad como la que alegan las defensas? El correlato lógico es la exigencia de probar de qué manera esa desprolijidad afecta al ejercicio de los derechos de ellos como intervinientes. Y eso es algo que no han hecho las defensas. No lo hicieron en todo el juicio por la vía de los interrogatorios y tampoco lo hicieron en sus alegatos de clausura. Señorías, solo por poner ejemplos, roles de la Corte Suprema, 12.387, año 2019, 33.739, año 2016, 9.140, año 2019. Todos contestes en señalar, por ejemplo, que no cualquier negligencia policial, cualquier desprolijidad policial
podría constituir una infracción al debido proceso, sino que muchas veces, y la gran parte de las veces, esas desprolijidades constituyen meramente responsabilidad administrativa. La relación no es automática, como pretenden las defensas. Un error en la hora de consignación en una cadena de custodia, por ejemplo, no es automáticamente una infracción al debido proceso, por la vía de la infracción al deber de registro. Es automáticamente un supuesto de responsabilidad administrativa, pero para efectos de vulnerar algún tipo de garantía procesal, lo que deben hacer las defensas es probar la sustancialidad que dicha infracción tiene en el ejercicio, en el impedimento del ejercicio de determinados derechos procesales. Y eso es algo que, reitero, las defensas no han hecho. Ni siquiera han intentado argumentarlo, su señoría. Por ejemplo, la sentencia en causa rol 33.739, año 2016, nos señala que las cadenas de custodia pueden probarse en pleito por otros medios y no exclusivamente a través del NUE, que era lo que aseveraba el señor fiscal. En este caso, nosotros, por la vía de la prueba de cargo, se ha logrado probar la existencia de la evidencia material que intenta ser controvertida en juicio por las defensas por la vía de supuestos errores en la cadena de custodia, en el formulario de cadena de custodia. Bueno, si fuera cierto, cuestión que no aceptamos, pero si fuera cierto que existen errores, por ejemplo, en la consignación de la hora, que se debería haber consignado correctamente en el formulario de cadena de custodia, lo cierto es que toda la evidencia obtenida, esto es, las grabaciones y las fotografías, se han acreditado en juicio por otras vías, especialmente por la vía de la prueba testimonial. Múltiples testimonios concordantes. Es cierto lo que señala el señor fiscal, incurre en un error el defensor señor Lorenzo Morales al señalar que la fuente probatoria es una sola. Que la institución sea una sola no significa que la fuente de imputación sea una sola. En juicio se han presentado múltiples testimonios, su señoría. Corte Suprema también, causa rol 9140, año 2019. Que nos señala que la cadena de custodia tiene por finalidad asegurar al juzgador que la evidencia no ha sido alterada, cambiada o destruida. Pero que debe existir un cuestionamiento directo que afecte a la identidad o integridad de la evidencia que se intenta incorporar por la vía del formulario de cadena de custodia. De otra forma, solamente estaríamos ante una hipótesis de error administrativo. ¿Qué sucede en este caso, su señoría? No ha existido ningún cuestionamiento directo por parte de la defensa a la identidad o integridad de la evidencia material que se está incorporando en el juicio. Por la vía de determinados supuestos errores, se intenta levantar la conjetura de que las policías habrían alterado la prueba, de que estos videos que nosotros vimos en juicio, fotografías, donde claramente aparecen los imputados cometiendo los delitos por los que fueron acusados, habrían sido alteradas por las policías. Lo primero es preguntarse qué interés tendría la policía en realizar tales alteraciones. Estas teorías conspirativas del montaje que levantan las defensas, la verdad es que no han podido ser probadas en juicio. Ni siquiera someramente, su señoría, ni siquiera se han esforzado en intentar argumentar de qué forma podrían haber sido, o de qué forma habrían sido manipulados los videos que se exhibieron. No lo han señalado, solamente por la vía de un supuesto error mínimo formal en el formulario de cadena de custodia, ellos levantan la conjetura de que, dado que se trata, nótese que este es el razonamiento lógico que hace la defensa por la vía de su teoría conspirativa. Dado que se trata de funcionarios de instituciones, de una institución de inteligencia policial, entonces solamente por el hecho de tratarse de una repartición de inteligencia policial, nosotros deberíamos sospechar de las buenas intenciones que aquellos funcionarios tienen al momento de levantar pruebas para efectos de dar por acreditados determinados delitos. Y entonces, como se debe sospechar de los funcionarios de inteligencia, es que supuestamente sería el Ministerio Público y los acusadores quienes deben probar positivamente que los funcionarios no alteraron la prueba que ellos mismos consiguieron para incorporarla en juicio. Y lo cierto es que
Lo cierto es que la carga de la prueba es inversa, su señoría. Son las defensas quienes deben probar de qué manera habría sido alterada sustantivamente la prueba. Y eso es algo que, insisto, no se ha probado en este juicio. Las defensas no han probado de qué forma fueron alterados los videos, de qué forma fueron alteradas las fotografías. Solamente han levantado conjeturas en virtud de esta suposición de mala fe del actuar policial de inteligencia por la vía de estas teorías conspirativas que nos han sugerido desde sus alegatos de apertura. Su señoría, en estos términos, en que en virtud del principio de trascendencia no se ha logrado levantar en juicio ningún tipo de hipótesis de infracción sustantiva que pudiese dar lugar al impedimento del ejercicio de garantías procesales, nosotros entendemos que el argumento decae por sí solo. Y siendo válida la prueba rendida en juicio y siendo concordante... También se excedió en su tiempo, abogado. Con esto termino, señoría. Siendo válida la prueba rendida en juicio, dado que no se ha logrado probar alguna infracción sustantiva, y siendo el actuar de las policías ajustado a lo regulado en el Código Procesal Penal, artículo 83, letra C, hipótesis de flagrancia, entonces nosotros entendemos que se dan todos los supuestos, su señoría, para efectos de condenar a los imputados por los hechos relatados en la acusación. Eso es cuanto puedo señalar. Muy bien. Corresponde recibir entonces las réplicas de la defensa del señor Espinosa. Abogado, don John, dispone de sus 10 minutos. Muchas gracias, magistrada. Comienzo inmediatamente citando el aforismo que ya es conocido por muchos, ¿no? El que explica se complica. Se me viene inmediatamente a la cabeza por su intervención inicial del Ministerio Público. Preocupa, magistrado, que el Ministerio Público no comprenda lo que es el debido proceso. Actuar como persecutor sin tener claridad del debido proceso para poner los márgenes a la policía es preocupante, es preocupante. Respondo de inmediato y muy breve a lo que señalaba el Ministerio del Interior en relación a lo que respecto a la sentencia de la Corte Suprema, que dice que para nada se refirió al deber de registro. Hay que leer con más profundidad aquello, señor, esto va para el Ministerio del Interior, porque lo que acogió la Corte Suprema fue la primera causal solicitada por esta parte, pero no desestimó el deber de registro. Eso es distinto. Magistrada, la policía está en ese lugar para garantizar el orden público, es lo que hemos escuchado por parte del Ministerio Público y también de los creyentes. Es un cumplimiento constitucional, nadie lo discute. No es el punto controvertido. El Ministerio Público centra su mirada en los funcionarios de civil de Carabineros y se pregunta si es irregular vestir de civil. No, claro que no es irregular. Las más de 10 patrullas intramarchas del OS9, Carabineros de la Dipolcar estaban de civil en distintos puntos de Plaza Italia, el día 12 de noviembre del 2019. También habían carabineros uniformados del COP. Su señoría preguntó, ¿no? Que lo que era el COP, Control de Orden Público. Estaban ubicados en distintos lugares. También estaban carabineros de infantería, radiopatrullas, fuera de la zona donde estaban los enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Todos podían desplazarse sin problemas. Todos. Carabineros de civiles, sin problema, podían desplazarse. Y uniformados, sin problema, podían desplazarse. No existía un lugar de difícil acceso. Ninguno. Cabe recordar que hasta el interior de una construcción, que es la Universidad de Chile, en el nivel -5, llegó Carabinero siguiendo a un sujeto, e inclusive siguió a otro sujeto hasta su propio domicilio. ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no hubo control de identidad? No se cumplió con la detención en casos de flagrancia. Se intenta señalar, magistrada, justificar las primeras diligencias de investigación pertinentes, señalando que existía un lugar de difícil acceso. Pero no se da la hipótesis del inciso final de la letra C del artículo 83. No se da. Luego, el ente persecutor
Y los querellantes señalan que los hechos del día 12 son hechos de flagrancia. Lo han dicho. Son hechos de flagrancia. No se pudo detener porque arriesgaban sus vidas, la policía. Insisten en aquello. Su señoría, el día 14 se presentaba un escenario de mayor convocatoria, 14 de noviembre. Movilizaciones en más de 20 ciudades. Se conmemoraba aquel 14 de noviembre del año 2019 el primer aniversario del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado de un disparo en la cabeza por Carabineros de Chile en Ercilla. Ese día 14, su señoría, el día 14 de noviembre del año 2019, detuvieron sin dificultad a los 3 acusados en esta causa y sostienen luego que no pudieron hacerlo el día 12 porque arriesgaban sus vidas. Luego, el Ministerio Público señala que hubo 2 lanzamientos cuando se refiere a Benjamín. Uno en la vía pública y otro lanzamiento en un lugar donde había una construcción, ¿pero qué? ¿Vía pública o una zona privada, no? Me imagino que el ente persecutor se refiere a un lugar privado, donde no era de acceso al público y el sujeto que ingresó era seguido por un oficial de inteligencia, oficial David Gaete, en un lugar privado. Ese lugar es un lugar privado, dicho está. No es un edificio público de libre acceso, no es un medio de transporte público, no es una instalación sanitaria, de almacenamiento, transporte, de combustible, no es una instalación de distribución, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no lo encontramos dentro de la hipótesis que señala el artículo 14d del inciso primero. Luego, se señala que el fallo de nulidad de la Corte Suprema es un fallo de mayoría. Y se hace énfasis en aquello. Lo hemos escuchado. Donde indican 2 de los Supremos, entre otras cosas, que Carabineros tenía difícil acceso. Y eso lo resaltan, ¿no? Bueno, también la sentencia del primer juicio oral realizado en este tribunal oral en lo penal, que conoció de este asunto, fue de mayoría, con el voto en contra de la magistrada Blanca Rojas Arancilla, quien estimó falencias en la prueba para la acreditación de los ilícitos correspondientes a la ley 17.798. También fue de mayoría. Luego se habla, el ente persecutor refiere, y los querellantes, al día 13, día en que se siguió a Jesús Centeno durante la mañana, 11 horas. Acción que se realizó sin orden del Ministerio Público. Se siguió hasta una bomba bencinera y el día 13, el ente persecutor, en su oportunidad, de manera irónica, señala que en ese lugar no venden agua, en ese lugar no venden bebidas. Sí, sabemos lo que se vende ahí, ¿no? Pero, ironía o no, lo cierto es que ese bidón que fue encontrado el día 15 en manos de mi representado fue periciado, su señoría. Un bidón con recovecos que en la prueba de hidrocarburos salió negativo. Este argumento precisamente lo recoge la misma magistrada que estuvo por la absolución, quien señaló en la sentencia que las manos de los acusados dio resultado negativo para la presencia de derivados de hidrocarburos. Si bien tal situación, dice ella, se puede explicar, como se ha señalado pericialmente, a la alta volatilidad de tales elementos o como se aprecia en las gráficas incorporadas por el uso de guantes por parte de aquellos. La misma explicación no resulta válida o contundente respecto del resultado negativo para la presencia de derivados de hidrocarburos en el bidón azul. Luego, su señoría, se habla, el Ministerio del Interior refiere a la prueba del aperito que estuvo en estrado. Se trata del aperito número 7. Respecto a la prueba pericial, sus señorías, no tenemos pruebas periciales contestes. Conteste en sus conclusiones, de tal modo que la satisfacción del estándar de prueba para dar por acreditado un determinado hecho se ve dañado. No hubo método científico en el peritaje. Porque digámoslo, en otros medios de prueba, su señoría, número 27, hay fotografías que corresponden al video que está contenido en otros medios de prueba número 25. Es decir, las fotografías 2, 3, 4, 5 y 6, que están
en otros medios de prueba número 27, con fecha 14 de noviembre, son las mismas del 12 de noviembre que están en otro medio de prueba número 25. Unos dirán, poca rigurosidad. Yo doy la cara y me atrevo a decir que es montaje. Esa imprecisión, su señoría, se irradió precisamente en el peritaje que termina con una lámina del día 14 y supuestamente el peritaje se hizo con imágenes del 12 y del 13. Estamos encontrando varias irregularidades, muchas. No solo no hubo registro por parte de la policía, sino que un desorden en los archivos y peritajes. Aún así, el abogado de gobierno le da relevancia al peritaje. No sabemos con certeza si las imágenes son del día 12, del día 13, del día 14. Alan Gold define método científico como el proceso constituido por una serie de pasos lógicos de eficacia demostrable. Eso no hubo en el peritaje que se trajo a estrado. No sé qué ve el Ministerio del Interior en el peritaje. Afortunadamente no hay delegación de jurisdicción. Por lo que concluye el perito, será valorado por el tribunal. Los jueces sabrán observar si hay rigurosidad en el peritaje, porque es un peritaje realizado por una antropóloga física y no hubo un cotejo morfológico, solo contrastar diversas imágenes y señalando arbitrariamente puntos de asimilación al ojo, como se diría coloquialmente, al ojo, sin hacer mediciones, aplicar análisis cualitativo o cuántico, sin exponer el método de observación que se lleva a cabo, su señoría. Ni siquiera la perito da cuenta de la mala imagen en su informe. No se trata de emitir opinión respecto a las imágenes, sino que de someterlas a un proceso riguroso y metódico, y luego sacar las conclusiones. Este tribunal, y aquí concluyo, magistradas, ya ha escuchado suficiente del actuar autónomo de las policías. Cada autoridad debe actuar dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Sus señorías, al finalizar reitero, solicito la sentencia absolutoria a mi representado Benjamín Espinosa Gatica y la condena y la especial condena en costas al Ministerio del Interior, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Eso es todo, magistrado. Bien, les voy a pedir si me pueden dar 5 minutos antes de proseguir. Muy amable, gracias. Necesito urgentemente ir al baño, perdón. 5 minutos de receso, entonces.